No hay duda de que Antonio Gramsci, nacido en la ciudad de Ales, en Cerdeña, en Italia, en 1891 y fallecido en Roma en 1937, es una de las grandes figuras del pensamiento contemporáneo. Muchas de las categorías con las que pensamos los procesos culturales y políticos con los que convivimos, categorías como hegemonía, como bloque histórico, como sectores subalternos, como guerra de posiciones, son categorías planteadas por primera vez o al menos elaboradas de manera sistemática por Antonio Gramsci en diferentes momentos de su vida y especialmente en el período en el que pasó por las cárceles fascistas entre 1926 y el año de su muerte. Un aspecto que nos resulta especialmente interesante y que en esta presentación vamos a recuperar es la dimensión lingüística del pensamiento gramsciano. Como veremos, la posición de Gramsci en torno a las lenguas es una posición que privilegia fundamentalmente los aspectos relacionados no únicamente con lo cultural y con lo histórico, como sucedía con algunos de los desarrollos de la lingüística de la época en la que el propio Gramsci se había formado como estudiante en la Universidad de Turín, sino más propiamente, sino más concretamente, con su dimensión política. En este punto, para nosotros, Gramsci es uno de los iniciadores, tal vez el gran iniciador, de la reflexión política en torno a los fenómenos lingüísticos, es decir, es uno de los grandes impulsores de la perspectiva glotopolítica. La vida de Gramsci atraviesa toda la primera mitad del siglo XX italiano y europeo. Se trata, por supuesto, de un periodo muy complejo, caracterizado por fenómenos como el estallido de la Primera Guerra Mundial, la movilización total que esa guerra supone, el estallido de la Revolución Soviética, la consolidación del primer régimen de tinte socialista que la revolución produce, los movimientos de obreros y campesinos que atraviesan Europa en los años inmediatamente posteriores a la finalización de la Primera Guerra Mundial y que en Italia tendrán un escenario privilegiado en los consejos de fábrica y en las tomas de tierra que Gramsci seguirá con mucha atención, son algunos de los datos que permiten pensar ese complejo momento histórico y cultural. El joven Gramsci, que se había trasladado desde su natal Cerdeña hasta Turín para emprender estudios en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, una cuestión sobre la que volveremos en esta presentación, participa en los años de la Primera Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores a la finalización de la misma, de las luchas políticas y culturales relacionadas con el Partido Socialista Italiano. En el seno del partido, y como uno de sus más brillantes jóvenes intelectuales, Gramsci funda o ayuda a fundar algunos medios de carácter periodístico tendientes a intervenir de manera eficaz en el debate político y cultural contemporáneo. En 1917 funda una revista efímera, La Città Futura, que será reemplazada en 1919 por un medio que tendrá una vida mucho más larga y que tendrá una presencia mucho más sostenida en el debate político italiano de la época. Se trata de la revista El Ordine Nuovo, una revista semanal de cultura socialista, como se puede leer en la bajada, en la que Gramsci eh, colabora junto con otras figuras que tendrán una importancia notable
en la historia italiana del siglo XX, en especial, por supuesto, en la historia relacionada con los movimientos de izquierda, con el socialismo y posteriormente con el comunismo, como Umberto Terracini y sobre todo con Palmiro Togliatti, amigo de Gramsci, que con el tiempo se convertirá en el principal dirigente del Partido Comunista Italiano, que, recordemos, será uno de los grandes partidos comunistas de Occidente, con una incidencia muy fuerte en la construcción de la Italia futura, de la Italia de posguerra, luego de la caída del fascismo y de la fundación de la República Italiana. Gran parte de los conceptos teóricos que Gramsci va a ir planteando a lo largo de su vida, los conceptos de hegemonía, los conceptos de subalternidad y otros conceptos que ya hemos nombrado, Gramsci los desarrolla en una serie de escritos que hoy conocemos como los cuadernos de la cárcel. Se trata de escritos que Gramsci emprende en circunstancias muy particulares que van a marcar toda la última etapa de su vida. Esa última etapa de su vida, Gramsci lo pasará en diferentes cárceles fascistas como preso político del régimen musoliniano como consecuencia de su participación en la fundación del Partido Comunista y de su condición de legislador en el momento en que se consolida la dictadura musoliniana. Es en la cárcel donde Gramsci va a concentrar su actividad fuertemente en la escritura y en la producción conceptual, y de ese periodo surgen toda una serie de cuadernos que a lo largo del tiempo tuvieron diferentes ediciones. Los cuadernos de la cárcel comienzan a ser publicados bastante después de la muerte de Gramsci. Recordemos que Gramsci había fallecido en 1937 en pleno fascismo, no estaban dadas las condiciones de ninguna manera en ese momento para que esos textos pudieran ser publicados en Italia, y finalmente va a haber que esperar hasta después de 1945, es decir, hasta después de la caída del fascismo, de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial y de la consolidación del régimen político democrático en Italia, para que los cuadernos finalmente puedan ser publicados. Esas primeras publicaciones, impulsadas sobre todo por Palmiro Togliatti, amigo de Gramsci, como dijimos, y por entonces, en la posguerra ya el líder indiscutido del Partido Comunista Italiano, organizaban el complejo corpus de los cuadernos gramscianos de acuerdo con grandes criterios temáticos. De este modo, se publican volúmenes como Literatura y Vida Nacional, o como El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, o como el Risorgimento, que van a permitir que las concepciones gramscianas, los conceptos gramscianos, circulen con fuerza, primero en la Italia de posguerra y luego tengan una proyección europea e incluso transeuropea importante. En este sentido, la lectura temprana que se hace de Gramsci en ámbito de América Latina y sobre todo en ámbito argentino es un dato especialmente significativo. A partir de la acción de algunos intelectuales argentinos ligados por entonces al Partido Comunista, y en este sentido la figura de Héctor Agosti va a ser una figura fundamental, comienzan a traducirse a principios de los años 50 los distintos volúmenes que constituyen esa primera edición de los cuadernos de Gramsci. De modo que volúmenes como Literatura y Vida Nacional son leídos también tempranamente en castellano
en la Argentina con proyección latinoamericana. Esta primera edición temática será reemplazada a partir de 1975 por una edición que hoy es considerada más rigurosa, emprendida por el propio Instituto Gramsci con sede en Roma y de la mano de un filósofo y filólogo especialista en Gramsci, Valentino Gerratana, quien organizó la edición de acuerdo no ya con criterios temáticos, sino con criterios temporales. A esta edición, que todavía hoy constituye la edición de referencia de los textos de los cuadernos de Gramsci, se ha agregado últimamente una edición anastática que reproduce los procesos y sobre todo la materialidad de la escritura y de la oficina y del taller de escritura gramsciano en la cárcel, edición que constituye un material invalorable para comprender los procesos de construcción conceptual que a nosotros nos interesan especialmente. Es un dato significativo que el último de los cuadernos de la cárcel, el cuaderno número 29, que los especialistas datan en 1935, es decir, ya en los últimos años de vida de Gramsci, esté dedicado íntegramente a la cuestión de la lengua. En ese cuaderno 29, Gramsci en realidad retoma lo que era una de sus grandes obsesiones, la cuestión de la lengua, pensada sobre todo como una cuestión con alcances culturales, con alcances históricos y con alcances políticos. En este punto, si uno recorre los cuadernos de la cárcel, si uno hace un recorrido, digamos, detallado en torno a los cuadernos de la cárcel, lo que va a observar es cómo ya desde el principio va aflorando la cuestión de la lengua, la problemática de la lengua, el concepto mismo de lengua y conceptos relacionados como el concepto de lenguaje o como el concepto de gramática, como uno de los grandes núcleos de preocupación del Gramsci carcelario. En realidad, tenemos que tener en cuenta que la formación de Gramsci en los años 10, del Gramsci que se traslada desde su Cerdeña natal hasta Turín, había sido fundamentalmente una educación centrada en los estudios relacionados con las letras, en los estudios filológicos, pero fundamentalmente una formación relacionada con los estudios lingüísticos. La lingüística de la época, tal como se la enseñaba en Turín, en relación con una gran figura profesoral y con una gran figura intelectual que va a estar presente en diferentes momentos de la vida de Gramsci, el lingüista y profesor Matteo Bartoli, asumía fundamentalmente el carácter de una concepción que pensaba la lengua en relación con grandes procesos culturales, grandes procesos históricos, que para Gramsci, y aquí estaría un poco la gran especificidad gramsciana y el interés que tiene Gramsci para nosotros y para una discusión contemporánea en términos de una reflexión glotopolítica, la especificidad gramsciana, decíamos, apela fundamentalmente al carácter político de los fenómenos lingüísticos. De este modo, el cuaderno de 1929, en el cuaderno fechado aparentemente y casi seguramente en 1935, aparece una frase, un fragmento que de alguna manera resume la posición de Gramsci en relación con la cuestión de la lengua. Cada vez que emerge, escribe Gramsci, cada vez que emerge de un modo u otro la cuestión de la lengua, significa eso que se está planteando siempre un conjunto de problemas diferentes. Ahí Gramsci habla de, por ejemplo, la formación y la ampliación de la clase dirigente de la masa popular nacional, es decir, la reorganización de la hegemonía cultural. Como vemos, uno de los conceptos centrales
de la reflexión gramsciana, uno de los grandes conceptos que se elaboran en el laboratorio, en el taller teórico gramsciano, sobre todo en los cuadernos, que es el concepto de hegemonía y el concepto de hegemonía cultural, aparece fuertemente imbricado con la problemática de la lengua, pensada fundamentalmente como una problemática no completamente autónoma, no completamente pensada en términos de una reflexión sobre un sistema que se sostiene en sí mismo y que se cierra en sí mismo, sino básicamente como una apertura hacia una serie de problemas heterogéneos que encontrarán en lo político un punto importante de articulación. Ya en los planes de trabajo que Gramsci va elaborando desde el comienzo del proyecto de escritura en la cárcel, en el punteo de temas que Gramsci se va proponiendo, la cuestión de la lengua, lo que él llama un poco en la tradición italiana la cuestión de la lengua, aparece como una cuestión o como un problema fundamental entre la serie de problemas que se piensan desarrollar y en conexión con esa serie de problemas, como por ejemplo la cuestión de la formación de los sectores intelectuales italianos, como por ejemplo la cuestión de la formación de los sectores dirigentes, como por ejemplo la cuestión de las culturas subalternas, y en este sentido la reflexión de Gramsci sobre el concepto de folclore aparece como como una problemática fuertemente ligada también a la cuestión de la lengua, o en relación, por ejemplo, con la cuestión meridional, la cuestión del sur, la cuestión de las regiones meridionales y sus articulaciones complejas con lo que es el proyecto nacional italiano y con la idea misma fuerte y potente de la configuración de una cultura nacional popular de carácter y de tonos emancipatorios. La lengua aparece como una instancia de articulación, como un meollo de todo un conjunto de problemáticas que siempre va más allá de la mera reflexión lingüística. Hay que tener en cuenta que el trasfondo de la reflexión de Gramsci, ese trasfondo que involucra los años de la cárcel y los años inmediatamente anteriores, está caracterizado por una situación de fuerte heterogeneidad desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político en última instancia en la Italia de la época. Se trata, por supuesto, de una realidad lingüística caracterizada todavía entonces por la presencia de las diferentes variedades regionales, lo que en la tradición italiana se llaman los dialectos, que por entonces tenían un carácter vital y un carácter activo muy fuerte y muy notable, sobre todo en los sectores populares, sobre todo en los sectores subalternos, pero que involucraban además también en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, a los sectores de la élite, sobre todo en las regiones y en los lugares donde existía una fuerte conciencia de pertenencia regional y de pertenencia a una tradición cultural específica. Tal es el caso, por ejemplo, de burguesías como las venecianas o como las de Milán, o sectores aristocráticos ligados con el antiguo régimen en Nápoles, en los que esas diferentes variedades dialectales, todas variedades dialectales que también tenían una prosapia bastante notable en relación con el canon de una literatura regional propia, asumían rasgos de fuerte vitalidad.
En contraste con esto, el italiano aparecía como la lengua del Estado Nacional, como la lengua de la educación, como la lengua de la escuela primaria, como la lengua de la política, de la burocracia y de la administración, en un proceso de unificación nacional y de unificación lingüística que le da a Italia cierto carácter específico y cierto carácter anómalo, digamos, existe cierta anomalía italiana en este sentido, que se correlaciona, por ejemplo, con otras situaciones nacionales como las de Alemania. Tanto Alemania como Italia se unifican políticamente tardíamente en relación con otros estados nacionales europeos. Tanto Alemania como Italia se unifican recién en el siglo XIX a partir de una serie de luchas políticas y militares que se van emprendiendo en ambas zonas, y eso confronta la situación política, cultural y lingüística de estos nuevos estados con la de estados nacionales ya consolidados en la época, como podía ser fundamentalmente el Estado francés o el Estado español, caracterizados ambos por políticas más antiguas y en algunos casos más eficaces de unificación lingüística. Hay que tener en cuenta que según los estudios de algunos lingüistas y especialistas en el tema notables, como por ejemplo Tulio de Mauro, en el momento de unificación de Italia, se calcula que el porcentaje de hablantes efectivos de la variedad toscana y de la variedad italiana nacional era muy escaso desde el punto de vista numérico frente a la enorme preponderancia de hablantes de lenguas regionales o de hablantes de lo que se denominaban los dialectos. Es por eso que en los cuadernos de la cárcel Gramsci va a retomar y va a replantear la cuestión de la relación entre lengua nacional y dialectos en términos de la construcción fallida para él hasta ese momento de una cultura nacional popular italiana. Si hay algo que caracteriza para Gramsci la realidad italiana que surge del proceso de unificación en el siglo XIX, pero que tiene raíces históricas muy fuertes, muy potentes, muy notables, es la no coincidencia entre lo que se piensa como la cultura nacional y lo que se piensa como lo que se concibe como la cultura popular. Es decir, lo nacional popular todavía no aparece engarzado y construido, y una de las grandes limitaciones de los movimientos emancipatorios en los que el propio Gramsci habría participado antes de la irrupción y de la consolidación del fascismo en Italia, había sido justamente la dificultad y la poca eficacia para pensar los rasgos y las posibilidades concretas de esa cultura nacional popular efectiva. Esa cuestión de la cultura nacional popular tiene un fuerte anclaje en la cuestión de la lengua, en la medida en que la cultura nacional se piensa básicamente en términos de lengua nacional, mientras que las culturas subalternas, las culturas populares, se piensan fundamentalmente en relación con las diferentes variedades regionales o las diferentes variedades dialectales. Por eso, uno de los puntos que a Gramsci le interesa reflexionar es el lugar que ocupa la lengua nacional y el dialecto en términos de colocación política. En uno de los fragmentos más significativos y más importantes de los cuadernos de la cárcel en los que se plantea este tema, lo que plantea Gramsci es
que la idea de que quien habla solo el dialecto, cito, comprende la lengua nacional en grados diversos, participa necesariamente de una intuición del mundo más o menos estrecha y provinciana, fosilizada o anacrónica en comparación con las grandes corrientes de pensamiento que dominan la historia mundial. Mientras que el acceso a la lengua nacional implica fundamentalmente la posibilidad de ponerse en contacto no únicamente con una cultura de alcance nacional, sino básicamente de ponerse en contacto con grandes corrientes de pensamiento mundial, en la medida en que esas grandes corrientes de pensamiento mundial aparecen dialogando entre sí en términos de grandes lenguas nacionales y aparecen traducidas entre sí en términos de grandes lenguas nacionales. Por lo tanto, para Gramsci, si bien desde un punto de vista teórico, dialecto y lengua nacional constituyen entidades obviamente en paridad desde el punto de vista estrictamente político, sí se introduce la variedad política que es para Gramsci lo fundamental. Lo que se produce básicamente, lo que se genera es la percepción de la desigualdad en la colocación de esas variedades. En Gramsci, la cuestión de la superación de la situación de los subalternos como tales, que es una cuestión fundamental, digamos, el proyecto del paso de los sectores subalternos a una posición emancipada, implica necesariamente las diferentes estrategias no únicamente de acceso, sino también de apropiación y de resignificación y en ese sentido de reconfiguración de lo que se entiende como lengua nacional. En estos replanteos hay un eco de discusiones que tenían ya cierto peso histórico que Gramsci está retomando. Eran discusiones que en el siglo XIX habían, en el momento de unificación del Estado italiano, habían involucrado a algunos grandes intelectuales, algunos grandes pensadores que Gramsci retome y relee en los años de la cárcel. Por un lado, existía el proyecto asociado con una gran figura desde el punto de vista de la historia, sobre todo de la historia literaria, pero también de la historia política y de la cultura italiana, que es la figura de Alessandro Manzoni, el autor de la gran novela italiana del siglo XIX, y Promessi Sposi, traducida al castellano como Los novios. Manzoni, que era un ferviente militante y defensor de la unidad italiana y que va viendo todo el proceso muy complejo de unificación de Italia, es quien va a proponer y quien va a tener una incidencia importante en el sistema, sobre todo en el sistema pedagógico italiano, es quien va a proponer, decíamos, la idea de retomar el toscano, la variedad toscana, como variedad para pensar la lengua nacional de esta nueva nación que es Italia. La opción de Manzoni, a diferencia de la opción de los puristas que pensaban básicamente la lengua toscana en relación con el gran canon literario histórico y sobre todo con el canon del Trecento, del siglo XIV, de las grandes cumbres como Dante, Petrarca o Boccaccio, lo que propone, lo que plantea Manzoni es una política lingüística que asuma la variedad de los toscanos contemporáneos, es decir, de los toscanos del siglo XIX, de los sectores cultos toscanos del siglo XIX, como variedad que puede ser impuesta como lengua nacional al conjunto de la sociedad italiana, fuertemente dialectal, recordemos, a partir sobre todo del desarrollo de un sistema de educación primaria
y en este sentido hay una fuerte confianza de Manzoni en las políticas de Estado relacionadas con, sobre todo con el sistema educativo. Por otro lado, otra gran figura a la que Gramsci va a volver es la de un lingüista, uno de los grandes lingüistas europeos del siglo XIX, Graziadio Isaia Ascoli, que fue el fundador del Archivio Glottologico Italiano, la revista del Archivo Glottológico Italiano, que estaba fuertemente interesado en las diferentes variedades del italiano regional y sobre todo de las diferentes variedades dialectales, que era básicamente su ámbito de estudio, y que en el proemio, en el prólogo de de primer número del Archivio Glottológico, lo que plantea es la idea de una lengua italiana futura, de una lengua italiana nacional futura, que esté en condiciones de absorber y de reelaborar y de replantear no únicamente la matriz toscana, esa matriz fundacional y esa matriz única para Manzoni, sino también las diferentes variedades regionales, las complejas y diferentes variedades regionales eh, que, cuya unión, digamos, y el diálogo con las cuales debería constituirse esa lengua italiana futura, que es una lengua que para Ascoli todavía está en proceso de formación y que todavía no conocemos. La tercera figura, en este sentido, es una figura más joven, que va a estar sí fuertemente relacionada con Gramsci, que es la de Matteo Bartoli. Matteo Bartoli hereda la impronta que había planteado Ascoli, la problemática lingüística, elabora la teoría de la lingüística arial, una lingüística fuertemente relacionada con lo geográfico, que también ponía el acento fundamentalmente en las formas de variación, en los continuum variacionales del italiano, de los que emerge básicamente un panorama heterogéneo y un panorama complejo que tiene que ser pensado para Bartoli en términos de fenómenos culturales y de fenómenos históricos y no en términos, y acá hay una diferencia importante que también Gramsci va a heredar, y no en términos de una descripción centrada fundamentalmente en las leyes lingüísticas y en la concepción del lenguaje como organismo que venía fundamentalmente de la tradición positivista del siglo XIX y que algunos lingüistas y gramáticos italianos de principios del siglo XX, que se identificaban a sí mismos con los neogramáticos, postulaban por entonces con fuerza. Es esa la matriz bartoliana en la que Gramsci se va a formar y en la que va a comenzar a plantear en sus años juveniles la cuestión de la lengua en términos fundamentalmente culturales y en términos históricos, a lo que Gramsci va a ir agregando a lo largo del tiempo fundamentalmente el factor político. Al mismo tiempo, Gramsci, en su reflexión sobre el problema de la lengua, va a dialogar con algunos aspectos del pensamiento contemporáneo que para él son especialmente significativos y con los que va a tener una fuerte opción polémica. Sobre todo lo va a hacer con el pensamiento de Benedetto Croce. Pensemos que el cuaderno 29, el último cuaderno de Gramsci, dedicado íntegramente a la cuestión de la lengua, comienza precisamente con una crítica, una lectura crítica de uno de los artículos que Benedetto Croce había dedicado a la cuestión de la lengua, el artículo titulado Esta mesa redonda es cuadrada. Es sobre una lectura muy atenta, muy perspicaz y al mismo tiempo muy sintética de ese artículo, el punto de partida desde el que Gramsci
va a sintetizar en ese último cuaderno su concepción política, su concepción cultural y su concepción histórica sobre el lenguaje. Mientras que Croce pensaba básicamente, y lo había pensado sobre todo en uno de los grandes textos del pensamiento del siglo XX, que es la Estética de 1902, había pensado ahí la cuestión del lenguaje básicamente como actividad estética. Piensen que el libro de Croce se titula Estética como ciencia de la expresión y como lingüística general, es decir, plantea una equivalencia entre la cuestión estética y la cuestión lingüística. Lo que va a hacer Gramsci es polemizar con esa concepción crociana, enfatizando fundamentalmente no tanto el carácter estético asociado con la lengua y con el lenguaje, no pensando que el carácter estético es el aspecto fundamental y el aspecto definitorio, sino pensando básicamente el aspecto histórico y el aspecto político como los aspectos que permiten pensar algo tal como la característica fundamental del problema lingüístico. En este punto hay otro pensador importante, fundamental y sobre todo muy influyente con el que Gramsci también va a ir debatiendo, que es Giovanni Gentile. Gentile junto con Croce eran las dos grandes figuras del pensamiento neoidealista italiano, figuras con una fuerte proyección europea, que habían tenido Croce y Gentile todo un periodo de convivencia y de confluencia, pero que se habían separado fundamentalmente a partir de la consolidación del fascismo y de la irrupción del fascismo, del que Croce va a ser uno de los grandes opositores desde una perspectiva liberal, que siempre va a ser la perspectiva crociana. Croce va a ser el que impulsa el manifiesto de intelectuales antifascistas, mientras que Gentile va a ser uno de los grandes sostenedores del fascismo hasta sus últimas consecuencias. Va a morir en ese sentido en un acto partisano en los años de la Segunda Guerra Mundial, y va a ser uno de los grandes organizadores de la cultura fascista. Gentile, que fue ministro de Educación en los primeros años del fascismo, impulsa una reforma educativa que todavía hoy rige en Italia, que en un principio había pensado la incorporación de las variedades dialectales al sistema educativo italiano, sobre todo a la escuela primaria. Lo había hecho fundamentalmente de la mano de un gran pedagogo, que después va a tener un camino claramente antifascista, que es Lombardo Radice, que pensaba que el punto de partida de la alfabetización y de la educación del niño pasaba fundamentalmente por la enseñanza en dialecto para pasar después a la enseñanza en lengua nacional. Gramsci va a repolitizar en ambos casos la discusión. Por un lado, decíamos, la reflexión puramente estética en relación con el lenguaje planteada con Croce, a lo que conduce fundamentalmente es a un principio básico de heterogeneidad, es decir, no puede pensarse en términos de hegemonía si pensamos que la hegemonía es no únicamente el momento de la heterogeneidad y de la diferencia, sino el momento también de una cierta tendencia hacia ciertas formas de unidad, y esas ciertas formas de unidad pasan por pensar el lugar de una lengua nacional en relación con los dialectos heterogéneos particulares, disgregados, como diría Gramsci desde un punto de vista político, mientras que con Gentile Gramsci va a polemizar o va a plantear una posición polémica, porque en realidad Gentile nunca
le va a contestar y no va a leerlo porque esto está en los cuadernos publicados después de la muerte de ambos, va a plantear una crítica bastante fuerte a lo que él ve como una especie de liberalismo, de laissez-faire en esa incorporación inmediata del dialecto que, dadas las circunstancias del sistema educativo italiano que expulsaba muy tempranamente a gran parte de los niños y de las niñas que ingresaba al sistema, dejaban un ámbito puramente dialectal y sin un conocimiento y una apropiación efectiva de la lengua nacional a gran parte de los sectores populares que de esta manera se verían confirmados en su carácter subalterno. Es decir, la posición de Gentile junto con la de Croce, cada una con sus características, serían posiciones fuertemente o claramente conservadoras. Al mismo tiempo, en el cuaderno 29, hacia el final del cuaderno 29, Gramsci va a retomar algunos aspectos de la tradición del pensamiento italiano sobre el lenguaje, que va a ver él como una tradición potentemente ligada con la reflexión política. Para eso va a dar un salto atrás en relación no solo con el pensamiento neoidealista de Croce, de Gentile y del pensamiento decimonónico de Manzoni o de Ascoli, sino que se va a remontar a un momento fundacional, el momento dantesco. Las lecturas que Gramsci hace de Dante en todo el periodo carcelario son especialmente significativas. Dante va a leer y va a plantear una interpretación muy peculiar del canto de Cavalcanta, de Farinati Cavalcanti, de la Divina Comedia, del infierno de la Divina Comedia, pero también se va a detener en un texto teórico de Dante, un texto, si podemos decir, teórico de Dante, dedicado casi íntegramente a la cuestión de la lengua, que es De Vulgari Eloquentia, donde Dante va a plantear, un texto escrito en latín, va a plantear básicamente la dignidad de las variedades populares, de las variedades vivas, sobre todo de la variedad toscana, sobre la que el propio Dante va a plantear un trabajo de elaboración estilística en términos de construcción de lo que él llamaba el vulgar ilustre como lengua literaria diferente tanto del latín como de las formas efectivamente populares. Lo que va a ver en este gesto Gramsci es fundamentalmente un gesto de carácter político, ¿no? Digamos, acá en este punto lo que está pensando Dante es la dignidad de la variedad propia, la dignidad de la variedad toscana como variedad literaria, frente básicamente al latín y al uso cosmopolita, como dice Gramsci del latín, relacionado fundamentalmente con la iglesia de la época y con el saber filosófico de la época, frente al que Dante va a reivindicar básicamente y fundamentalmente una lengua atenta a los diferentes registros, los diferentes estilos y las diferentes variedades. Es algo que básicamente se va a plasmar en la Divina Comedia, en el trabajo lingüístico de la Divina Comedia, de toda la Divina Comedia, con particular énfasis en los cantos del infierno, donde aparecen diferentes variedades regionales italianas, diferentes variedades ligadas con diferencias que podríamos pensar cronolectales, sociolectales, diferencias diatópicas, etcétera, que involucran los diferentes lenguajes de la época y donde va a ver Gramsci básicamente en sus propias palabras, un acto de dimensión política.
Justamente es la lengua, pero es sobre todo la gramática, lo que Gramsci va a repensar en términos políticos. Uno puede pensar, aunque Gramsci no lo hace explícito, pero uno puede pensar en relación con esa matriz política dantesca que estaría atravesando toda una zona de reflexión del pensamiento italiano sobre la lengua en la que Gramsci se inserta. En este punto, para pensar la cuestión de la gramática, Gramsci por un lado va a retomar y a criticar las posiciones muy fuertemente antigramaticalistas que surgían del pensamiento neoidealista de Croce y de Gentile, pero también va a retomar ciertos desarrollos de la lingüística, de la gramática italiana de la época, que en los años de la cárcel y sobre todo en los años 30 se estaba replanteando en términos de una gramática fuertemente ligada con ciertas posiciones cercanas al purismo y ciertas posiciones cercanas a pensar lo que entonces el propio régimen fascista llamaba la autarquía desde el punto de vista lingüístico, es decir, la tensión y la lucha contra lo que se consideraban que eran variedades no compatibles con la propia tradición italiana. La opción de Gramsci es una opción por un cierto retorno a la gramática, pero que no es un retorno a la gramática tal como se pensaba antes del idealismo, y no es tampoco la gramática tal como se está pensando en algunos lingüistas y gramáticos relacionados de una manera o de otra con el régimen. Gramsci lo que va a hacer es problematizar e historizar la cuestión de la gramática en un movimiento que es especialmente significativo porque es un movimiento de politización de la gramática y en ese sentido el gesto de Gramsci es un gesto fuertemente político. La pregunta que se va a hacer Gramsci es la pregunta acerca de cuántas gramáticas pueden existir. En realidad lo que llamamos gramática, lo que pensamos como gramática, nombra una serie bastante heterogénea para Gramsci de fenómenos que deben ser pensados y cuyo alcance político, histórico y cultural es fundamental. Gramsci en este sentido va a hablar de una gramática inmanente, él va a plantear la idea de una gramática inmanente, una gramática que está ligada básicamente con determinados hábitos lingüísticos que aparecen insertos en la práctica de los hablantes ya desde sus primeros años. O sea, todo hablante en este sentido habla porque lo que está haciendo es poniendo en juego una gramática, y esa gramática es una gramática que asumió, sobre todo en sus primeros años, con sus primeros contactos familiares y con sus primeros contactos institucionales con el sistema educativo. Esa gramática inmanente es una gramática marcada fuertemente por un acceso desigual a la lengua. Lo que plantea Gramsci en última instancia es la idea de que esas gramáticas inmanentes son en realidad gramáticas que no están en una paridad absoluta como podía plantear el idealismo, sino que entran en conflicto entre sí y están asociadas con diferentes formas de legitimidad y de capital simbólico. No es lo mismo la gramática inmanente de la persona que pertenece a los sectores de la élite, a los sectores profesionales, a los sectores, digamos así, cultos, que la gramática inmanente de una persona que forma parte de los sectores subalternos o los sectores populares. Son gramáticas que en última instancia entran en conflicto, pero además existe para Gramsci todo el ámbito de lo que él llama las gramáticas normativas. Esas gramáticas normativas tienen que ver con una intervención explícita en relación con la lengua, una intervención que hoy nosotros podríamos pensar como glotopolítica,
pero que no involucra únicamente a las gramáticas que se postulan como tales, ¿no? Los textos que se postulan como tales, como gramáticas. Esos textos son lo que Gramsci llama las gramáticas normativas escritas en el sentido de gramáticas que se explicitan como gramáticas, que se enseñan como gramáticas, que circulan como gramáticas. Pero eso no agota para Gramsci la cuestión gramatical, puesto que existe también lo que él llama las gramáticas normativas no escritas. Pero además, estas gramáticas normativas no escritas, para Gramsci, se van a plasmar, se van a encarnar en toda una serie muy compleja de técnicas, de modos de intervención, de medios de comunicación, de medios de difusión que van a estar muy presentes en la sociedad y en la cultura de la época. Gramsci va a insistir en la necesidad de pensar cuáles son las variedades y las formas y los modelos de lenguas que se vehiculizan, por ejemplo, en la radio o en el cine, que eran obviamente nuevas tecnologías, en muchos casos impulsadas por la industria italiana de la época y la industria europea de la época, que en el periodo fascista encontraron un momento importante de expansión. Pensemos, sin ir más lejos, en la fundación, por ejemplo, de los estudios cinematográficos, en la fundación de Cinecittà, que en los años de posguerra va a posibilitar el desarrollo del gran cine italiano, del gran cine neorrealista, que en gran parte va a llevar adelante ese proyecto de construcción lingüístico-cultural gramsciana en términos de una cultura nacional popular. Gramsci piensa también en el teatro y en la dicción teatral como fuente de normatividad. El teatro era uno de los puntos más importantes para Gramsci aún antes de su encarcelamiento en los años juveniles, en las intervenciones en los periódicos, sobre todo socialistas, de los años 10. Él había estado muy atento, por ejemplo, a la obra de Pirandello y vuelve sobre la obra de Pirandello en los años de la cárcel, va a reflexionar sobre la colocación de Pirandello como intelectual al mismo tiempo regional en relación con su condición de siciliano y con su conocimiento y su apropiación de la variedad dialectal siciliana, su condición también de intelectual de alcance nacional, y en ese sentido su apropiación y su inserción en una tradición letrada ligada con la lengua literaria, con la lengua nacional italiana, y al mismo tiempo su proyección como intelectual mundial o como intelectual cosmopolita. Es interesante porque para pensar esa cuestión de las múltiples inserciones de un intelectual como Pirandello, la cuestión de la lengua, dialecto, lengua nacional, grandes lenguas nacionales, va a ocupar un lugar fundamental. Y al mismo tiempo, Gramsci va a señalar la necesidad de pensar qué pasa con los modelos públicos de lengua en términos de las grandes reuniones, los grandes acontecimientos de masas, ¿no? Los mitines políticos, los discursos políticos, los discursos ante grandes concentraciones humanas que obviamente venían de las grandes movilizaciones de los años 10 y de los años 20, pero que también el fascismo estaba llevando adelante. Gramsci se pregunta también por el modelo retórico, por el modelo de lengua que se vehiculiza en esos escenarios
o en esos acontecimientos discursivos. En este punto, a la gramática normativa escrita, a lo que Gramsci llama una gramática normativa escrita relacionada de una manera o de otra con el Estado, subvencionada en algunos casos por el Estado, vehiculizada por el Estado a través del sistema educativo, etc., hay que contraponer otro aspecto de la gramática, lo que Gramsci llama la gramática normativa no escrita, porque en realidad lo que Gramsci llama el consenso o el conformismo lingüístico en una determinada sociedad se construye a partir de diferentes variables, no únicamente a partir de acciones estatales. En este punto, frente a la confianza manzoniana en la acción del Estado, hay que pensar en términos ascolianos, en términos que había planteado Ascoli, en función de la heterogeneidad y de las diferentes formas en las que efectivamente se produce algo tal como la construcción de una lengua nacional. Pero además de esa gramática normativa escrita, de lo que Gramsci llama una gramática normativa escrita, existe una gramática normativa que Gramsci llama una gramática normativa no escrita, que involucra, por un lado, las diferentes formas y los modelos de lengua que se vehiculizan a través de la sociedad civil, fundamentalmente, aunque no únicamente, a través de la serie de materiales escritos y de materiales impresos puestas en circulación y puestas a disposición de un público amplio, probablemente mucho más amplio del público de las gramáticas. En este sentido, desde la cárcel, Gramsci va a ir leyendo y va a ir procurándose la mayor cantidad de revistas culturales, de revistas literarias y de revistas políticas de la época, como La Ronda, como la Domenica del Corriere, como la Nueva Antología, como la Civiltà Católica, que es la revista relacionada con la Orden Jesuita, es una revista a la que Gramsci le va a dar principal importancia, y se va a detener o va a nombrar, aunque no va a llegar a hacer un análisis detallado de ello, la importancia de tener en cuenta y de considerar cuáles son los modelos de lengua que aparecen plasmados y vehiculizados en estos medios y que no necesariamente espejan de manera absoluta el modelo gramatical planteado en las gramáticas escritas, en lo que Gramsci llama las gramáticas escritas. Estas gramáticas normativas no escritas aparecen muy claramente relacionadas con las dinámicas de la sociedad civil. No se trata de gramáticas de Estado, como en muchos casos sucede con las gramáticas normativas escritas, muchas veces impulsadas, muchas veces subvencionadas y muchas veces sostenidas en fondos y en el sistema estatal. En síntesis, lo que va a pensar Gramsci en los años, sobre todo en los años de la cárcel, es una concepción fuertemente atravesada por lo político de los fenómenos lingüísticos. Y en este sentido, Gramsci es uno de los fundadores de la perspectiva glotopolítica, aunque Gramsci no utiliza ese término. Es significativo que algunos de los grandes teóricos de la glotopolítica, como Marcellesi, se refieran y se sustenten de manera explícita en los planteos gramscianos. Gramsci va a plantear entonces una visión fuertemente política de los fenómenos lingüísticos, una posición que dialoga con diferentes perspectivas teóricas, diferentes perspectivas filosóficas y diferentes perspectivas lingüísticas contemporáneas, para retomar, para resignificar y para replantear los planteos de esas posiciones, siempre privilegiando una mirada atenta a los grandes procesos
que atraviesan la Italia y la Europa de la época. Gramsci va a pensar desde ahí la necesidad de construcción de una lengua unitaria, lo que él llama una lengua unitaria nacional futura, una lengua futura que no espeja la idea de la lengua castiza o de la lengua purista o de la lengua anclada puramente en el pasado, sino que se piensa como una lengua futura, una lengua atenta a las diferentes variedades regionales, a las diferentes variedades sectoriales, a las diferentes variedades sociolectales, pero que al mismo tiempo aparece inserta y orgánicamente en una tradición que de ninguna manera para Gramsci tiene una impronta conservadora, sino que funciona fundamentalmente como una garantía de la inserción histórica y de la inserción cultural de los procesos relacionados con la lengua, vistos también como procesos emancipatorios y vistos también como procesos a partir de los cuales los sectores subalternos no únicamente pueden confirmarse y consolidarse en sus propias formas culturales, sino que pueden adquirir una dimensión que vaya más allá de ella y piensen en un proyecto liberatorio y emancipatorio de alcance nacional y de alcance mundial.